Espero que estas palabras que suenan duras, fuertes, produzcan un corazón blando en ti hoy día. Te lleven al arrepentimiento, te traigan de vuelta a Cristo otra vez y que puedas ver que tu identidad no está en el área sexual. El sexo no define quién eres tú, sino que Cristo define quién eres tú. Primera de Corintios 5, son estos pasajes donde entre el 5 y hasta el 8, o sea, el 7, vamos a estar metidos en temas que no necesariamente son fáciles de conversar, como te dije recién, ¿ya? Y te preguntamos ahí, para que compartieran en las salas, una pregunta que quizás al haberla escuchado no hace tanto sentido, o sí, pero una vez que lee el pasaje, pues, por eso era, ¿ya? ¿Cómo respondemos y promovemos como iglesia o como cristianos una cultura sexual diferente? ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque el pasaje nos va a llevar hacia allá. Pablo se va a meter a un tema que está ocurriendo dentro de la iglesia en Corinto, muy relacionada a esto, al tema sexual. Y déjame ponerte un poquito de contexto, porque la iglesia en Corinto estaba situada justamente en un contexto hipersexualizado. Ya en ese tiempo, estoy hablando del primer siglo, por ahí atrás, 2000 años atrás, era una ciudad puerto, ¿ya? Corinto, con gran flujo de comercio. Imagínate, mucho turista llegando a ese lugar, multicultural, una ciudad súper progresista, moderna, joven, cosmopolita. Eso es Corinto, ¿ya? Por lo tanto, la sexualidad es un tema, o era un tema, parte de la identidad de la cultura dentro de esa ciudad. Agrégale a eso que algunas religiones promovían incluso prácticas sexuales como parte de la creencia de esa religión. Entonces, comprenderás y hazte un poquito la idea del ambiente de la ciudad de Corinto, ¿ya? Y algo que no es muy lejano al Chile de nuestro siglo XXI, donde nosotros mismos estamos viviendo. Estamos acostumbrados a escuchar cada vez más ese tipo de frases, ¿no es cierto? Como Chile cambió, tolerancia, banderas que salen por todos lados, libertad sexual, matrimonio igualitario, son los temas de la cultura. Aún, sobre todo, justo en una semana donde el presidente en su último cuenta pública, casi lo único que salió en las noticias fue su última frase de su cuenta pública, ¿no es cierto? Apurando el proyecto de matrimonio igualitario que generó múltiples reacciones en todos los bandos, alegría por un lado, otros desconformidad, etcétera. Entonces, fue una semana movida en cuanto a este tipo de cosas culturales en las cuales estamos nosotros incluso viviendo. Algo así estaba pasando en la iglesia de Corinto. Te lo estoy mencionando esto que nos pasa a nosotros para que te hagas una idea de lo que en Corinto, en el siglo, por ahí primer siglo, estaba ocurriendo en ese contexto, ¿ya? Y el problema no era necesariamente la cultura ahí externa, hipersexualizada o con un movimiento fuerte acerca de este tema. El problema era más la iglesia en sí misma, que estaba siendo influenciada por esta cultura, a tal punto de aceptar y promover estas prácticas culturales dentro de la comunidad de la iglesia en Corinto. No muy diferente tal vez a lo que ocurre hoy día, viviendo nosotros nuestra cultura también con su tema de identidad sexual y todo lo que se está conversando, como eso nos está afectando como iglesia a nosotros también, en nuestro propio siglo. Por eso te preguntaba, ¿cómo respondemos y promovemos como iglesia o como cristianos una cultura sexual diferente en medio de la que estamos rodeados hoy día? Y voy a darte tres puntos que Pablo nos va a ir llevando en este pasaje del capítulo 5 de 1 Corintios. En primer lugar, Pablo nos va a llevar a definir el pecado. En segundo lugar, nos va a llevar a definir nuestra identidad. Y en tercer lugar, nos va a llevar a definir la comunidad. Y estoy ocupando voluntariamente esta palabra definir, no al azar, sino que ya te voy a explicar por qué. Pero definimos el pecado, definimos nuestra identidad y definimos la comunidad. Esas tres cosas vamos a ver que Pablo nos va a estar llevando a través del capítulo 5. ¿Y por qué estoy diciendo de que definimos el pecado? Que es lo primero que queremos promover y nosotros mismos tener claro. Porque mira, lo primero que ocurre en los primeros versos 1 al 5, Pablo
va a tratar un tema que quedó la escoba en la iglesia en Corinto. Está reprendiendo Pablo una actitud terrible de inmoralidad sexual en la iglesia. Déjame leerte los primeros 3 versos. Dice Pablo, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, es decir, los no creyentes, los que están fuera de la iglesia. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de eso se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Es el ambiente, es el tema que Pablo va a tratar y que está escribiendo en esta carta. Pablo está definiendo lo que es pecado. Por eso estoy diciendo que nos va a invitar a definir lo que es pecado, que definamos nosotros también. Incluso sin estar presente con ellos. ¿Te diste cuenta? Le dice, aunque no estoy con ustedes, igual juzgo esta situación. Defino lo que es pecado. Hay un caso de inmoralidad sexual en la iglesia, dentro de ustedes. Un hermano, y vamos a ponerlo entre comillas, un hermano de la iglesia tiene por pareja a su madrastra. Esa sería la ecuación. Trata de imaginarte eso en tu mente. La esposa, un hermano entre ustedes tiene por pareja a mujer a la esposa de su padre, ¿ya? O sea, su madrastra. No sabemos si el papá de ese hermano está vivo o no, si ella quedó viuda y luego se le ocurrió la gran idea de meterse con su hijastro. No sabemos muy bien cuál es la situación específica. Lo único que sabemos es que están juntos. Y pareciera que el padre estuviera vivo simplemente por la manera en que escribe Pablo, más porque dice la esposa de su padre. ¿Ya? No lo menciona como si estuviera como la viuda, ¿ya? Pareciera que estuviera vivo. No sabemos, pero sí nos está explicando que hay una relación muy extraña que se está dando en personas, por lo menos a través de un hermano de la iglesia. Y toda esta situación se supo hasta fuera de la iglesia, ¿te diste cuenta? Hasta los no cristianos, los paganos, están sorprendidos de lo que está pasando dentro de la iglesia. Se está sabiendo para todos lados en Corinto. Y los cristianos de Corinto se sienten orgullosos y lo promueven. Es decir, Pablo no solo está criticando y como reprendiendo esta actitud inmoral de aquel hermano específico, sino que también está como reprendiendo la promoción de esto a través de los cristianos de la iglesia. ¿Te estás dando cuenta? No solo está hablando del que comete específicamente el pecado inmoral, sino que también está desafiando a los que promueven esto. Bueno, y ustedes se están enorgulleciendo de esta cuestión. O sea, están igual de mal que este tipo. Por lo tanto, Pablo nos está invitando en primer lugar a definir lo que es y lo que no es pecado en el área sexual. Él lo está definiendo. No estoy con ustedes ahí, pero oye, esto es pecado. Esto es un grave problema. Y estoy ocupando la palabra definir en mis 3 puntos, como te dije al principio, de manera voluntaria, porque definir, la misma palabra y la idea de definir ya molesta en sí mismo. Entiendo que incluso para la cultura ya molesta definir algo, porque la cultura lo que más busca es no definir las cosas, y menos en el área sexual, que seamos lo más indefinidos posible, que igual eso es definir, pero a su manera, ¿cierto? La cultura igual busca definir las cosas, pero le ponen indefinir. Yo quiero ser lo que quiero. Yo defino, al final lo hacen igual, pero de la manera más indefinida posible. Entonces, por eso Pablo nos está llevando a definir, achicar el área y decir esto es, esto no es. Esto es pecado, esto no es pecado. Y una manera relativamente fácil de definir el pecado en esta área sexual es diciendo todo lo que ocurre sexualmente fuera de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer es pecado. Esa sería una manera de definirlo lo más sencillamente posible. Y entiendo que pueda ser polémico. Déjame repetirlo de nuevo. Todo lo que ocurre sexualmente fuera de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer es pecado. Es posible también que existan prácticas pecaminosas incluso dentro del matrimonio. No estoy diciendo que si tú te casas vas a dejar de pecar y que no van a haber problemas. No, también dentro del matrimonio pueden haber problemas de carácter sexual, de pecado sexual, ¿ya? Pero en este caso, para lo que Pablo está tratando, está definiéndolo de esta manera. Lo que ocurre fuera del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Y eso es chocante.
obviamente para la cultura. Si tú tiráis esta frase así para afuera, cualquier persona, es súper polémico, problemático, estrecho de mente, anticuado, sí, súper entendible, obvio. Pero a lo que voy es que no solo es polémico para el no creyente, es polémico para el cristiano incluso muchas veces. Es chocante para los mismos cristianos dentro de la iglesia, ya sean jóvenes o adultos. No es que tema sexual solamente es un tema súper complicado para los jóvenes, es algo para los adultos también. Ya no es que estamos solamente atacando a los jóvenes, para todos nosotros. Generalmente puede ser un tema problemático, polémico. Sobre todo dentro de los contextos en donde, incluso como cristianos, tenemos estas ideas de la cultura, ¿no es cierto? Bueno, probemos antes de estar juntos, para saber si acaso todo va a funcionar y, no sé, andemos un poquito y veamos si nos amamos y ya, como traigamos a vida matrimonial, pero antes, sin el compromiso, para probar un poquito. O no sé, empezamos a coquetear ahí con la compañera de trabajo y eso nos empieza a llevar un poquito más allá, pero no pasa nada, total, no estamos haciendo nada malo. Todas estas ideas culturales, el amor es lo más importante, lo que debe primar en la relación, no importan estos papeles y compromisos, da lo mismo, que el amor sea lo principal. Si ustedes se aman, súper bien. Yo decido con quién me meto, no, en mis relaciones, etc. Estoy hablando de que este tipo de cosas, frases, se empiezan a incrustar dentro de la comunidad cristiana incluso, ¿ya? Cosas que tú estás escuchando que se promueven de afuera. Y puede ser lo que estaba pasando dentro de los corintios. Los mismos corintios, dice Pablo, están orgullosos de lo que este hermano está haciendo, esta nueva pareja que se está formando dentro de la iglesia en Corinto. Ellos mismos están orgullosos y promoviéndolo. Qué lindo, hermanos, qué lindo verlos juntos, unidos, me encanta esta nueva relación que están teniendo, Dios los bendiga, nos alegramos tanto por ustedes porque vemos que se aman, Dios los bendiga, queridos, lo más importante es el amor, vamos a estar orando por ustedes para que Dios los bendiga y les haga vivir su plan y puedan hacer su voluntad juntos, ahora que están juntos por fin, sigan sus corazones porque eso es lo que debe primar en esta relación. Probablemente era el sentir de los corintios. No practicaban ellos, el resto de la iglesia, este tipo de inmoralidad, pero estaban aprobando a este tipo de relación. Probablemente la cultura, como te decía al principio, la cultura sexual imperante estaba permeando dentro de la iglesia. Estas ideas de tolerancia, donde aceptamos todo, no juzgamos a nadie, estaban metiéndose, y sobre todo cuando los cristianos, como que los versos que más no sabemos son estos versos de Mateo 7, ¿no es cierto? No juzgue a nadie para que nadie te juzgue a ti. Y empezamos a ser cristianos como que no le decimos nada a nadie para que nadie nos diga nada a nosotros. Y ese es como que siempre los versos que tenemos los cristianos. Entonces empiezan a filtrar estas cosas y no le decimos nada a nadie porque no podemos juzgar. Y el amor obviamente no tiene forma, ¿no es cierto? Filo. Eso era parte de la misma relación entre los cristianos dentro de la iglesia en Corinto. Y Pablo está definiendo lo que es pecado. Es heavy lo que está diciendo ahora. Está diciéndole, esto no va con la vida cristiana. No es parte del carácter de un cristiano. No promovemos como cristianos una idea diferente a la idea que Dios tiene para la vida sexual. Incluso si eso va en contra de la cultura. Pablo está rayando la cancha a la iglesia. De hecho, si siente que Pablo está siendo bien poco tolerante con esta nueva pareja que se está formando en la iglesia en Corinto, falta de amor con estos hermanos porque no los está dejando ser en su relación, mira los siguientes versos 4 al 5, se pone un poquito más tajante todavía, por si fuera poco. Verso 4, cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Si ya sonaba estrecho de mente, Pablo, espérate, ¿ya? Verso 4 y 5, especialmente el verso 5. Suena falta de amor, ¿sí o no? Y chocante. Pero es todo lo opuesto si te estás dando cuenta. Pablo lo que está haciendo es buscar el bien de este hermano. Está pensando en su salvación. Simplemente está diciendo, confróntenlo para que recapacite, se arrepiente y venga a Cristo y sea salvo. Llámenle la atención, díganle que no están de acuerdo con lo que están haciendo y de alguna manera vuelva a Cristo y pueda experimentar el amor y las relaciones como Dios las diseñó.
¿Se dan cuenta? Pablo sabe que dentro de la iglesia, y si tú te das cuenta al leer este pasaje, hay personas quebradas en esta área sexual, con ideas torcidas, dañadas también por esta área, con ideas como contrarias al diseño de Dios para la vida sexual. Y todo eso está dentro de la iglesia. No es que la iglesia está llena de personas perfectitas que todos tienen su área resuelta y el área sexual la viven en plenitud. No, en la iglesia está llena de gente que estamos quebrados en esta área, tratando de aprender a vivir con ideas por todos lados. Esa es la iglesia. La pregunta para ti es cómo tú defines lo que es pecado en el área sexual. Que Pablo nos está invitando a definir eso. ¿Cuán influenciado estás tú, influenciada por la cultura en esta área? Ideas, no sé, movimientos, evangelios que se están enseñando fuera y que están llegando a tus oídos constantemente. ¿Qué te produce lo que estamos leyendo hasta aquí? Me encantaría que tú pudieras pensar en tu propio contexto. Quizás, por un lado, puedes sentir que la Biblia es rígida, ¿sí o no? Como poco permisiva. No aplica para el siglo XXI. Estas cosas son textos del pasado, añejos, ¿no es cierto? Que no aplican a nuestra era moderna. Nosotros estamos súper más tecnológicos, somos súper más modernos. ¿Cómo vamos a seguir aplicando estas cosas que la Biblia está mostrando acá? Y ahí empezamos nosotros a definir la manera en la cual queremos vivir esta área. Que nos gusta creer algunas cosas de la Biblia que nos gustan, ¿no es cierto? Como el amor, ¿no es cierto? Cosas que queremos creer de la Biblia. Pero estos temas específicos del área sexual, bueno, ahí tengo mis reparos y yo veo cómo lo defino, ¿vale? Y empezamos a bajarle el estándar a esta cosa, a esta área, para no sentirse tan pecador. No es para tanto, ¿cierto? No le hago daño a nadie si veo pornografía, por ejemplo. No es una cosa mía nomás. ¿A quién voy a molestar y hacer daño? Empezamos a bajar el estándar. Poco a poco, cuando empezamos a definir lo que es pecado, chuta, aquí empiezo a dar cuenta de cosas en mi propia vida, pero si no, le voy bajando el estándar en esta área específica. Y mientras le bajamos el estándar al área sexual, Pablo está levantando el estándar, lo está elevando a un estándar súper alto. No porque nuestra salvación dependa de que tenemos que ser perfectamente puros y santos en el área sexual y depende de eso que seamos salvos, no. Sino porque el evangelio debiera producir nuevas vidas en lugar de viejas prácticas. Eso es lo que Pablo está tratando de establecer. Ya definimos lo que es el pecado y nos está animando a hacerlo. Y te animo a definir en tu propia vida, evaluar y definir cómo estás tú en esa área. Pero en segundo lugar, Pablo nos va a llevar a definir nuestra identidad. Para poder también definir el pecado, necesitamos definir nuestra identidad. Por eso Pablo usa a continuación en los siguientes versos del 6 al 8 una ilustración a hacer como cotidiana, ¿cierto? Levadura, pan, ya está ocupando esa ilustración. Mira, el verso 6 al 8 dice, hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Pablo está diciendo con esta ilustración simplemente que el pecado se esparce. El pecado se esparce. Así como el COVID-19, pandemia, el pecado se esparce y empieza a afectar toda la masa. Esa es la ilustración que está usando. Para decir hasta dónde llega el pecado, cuánto nos afecta. Pero también le está diciendo, a pesar de eso, en medio de eso, ustedes pueden experimentar una nueva vida en esta área sexual porque han sido hechas nuevas personas en Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Jesús ya ha sido sacrificado, ya ha provisto una nueva identidad. Tu identidad no es más la sexualidad, eso no es lo que te define, Cristo te define. Él ya pagó por el pecado. Ya murió por lo que te tenía atado, dominado y el vacío que intentaba llenar constantemente. Jesús ya pagó por eso y te ha hecho una nueva persona libre, con un nuevo corazón, una nueva identidad para comenzar a vivir para Él en esta área y empezar a ser restaurado y restaurada.
Pero este hermano, al parecer, no sabemos cuánto había entendido eso. Quizás no ha conocido el Evangelio, o sabe, pero no está dispuesto a renunciar a su pecado, porque, wow, esto es demasiado atractivo, estar en este tipo de relación, ¿cierto? Pero simplemente Pablo lo que está haciendo es mostrarnos que un problema externo de inmoralidad sexual es el reflejo de un problema interno espiritual, siempre. El problema final no es, aunque es un problema, lo que estás haciendo físicamente de manera sexual, pero ese acto refleja una necesidad y un problema espiritual interno. Un mal entendimiento del Evangelio lleva siempre a una búsqueda por suplir esa área con algo o alguien aparte de Cristo. En este caso, en la vida sexual, en la intimidad. Por eso Pablo lo lleva de nuevo al Evangelio, lo lleva de nuevo a Cristo y a recordarle su sacrificio. Cristo ya ha sido crucificado. ¿Qué tiene que ver Jesús en esta área sexual? Bueno, Él te provee tu nueva identidad. Ya murió por el pecado. Él pagó en la cruz por nuestra maldad, por lo que nos dominaba. Por lo tanto, la cruz nos recuerda que frente al pecado tenemos dos opciones. O nos rendimos a nuestra antigua vida que se deja influenciar por el pecado, o nos rendimos a Cristo. Eso es lo que nos muestra la cruz, nos da esas dos opciones. Y Pablo lo está animando, obviamente, a lo segundo. Ya que Jesús destruyó el pecado, puedes dar muerte al pecado en tu vida, porque tienes una nueva vida, un nuevo corazón, que empieza a renunciar al pecado, a decirle, no voy a seguir dominado por esto, en el poder del Espíritu Santo. Ya que Jesús te ha dado una nueva vida, puedes perseverar continuamente en arrepentimiento para reflejar esa nueva vida. Puedes hacerlo. En el poder del Espíritu. No fuimos perdonados en la cruz para luego seguir viviendo como queramos, obviamente, sino para vivir una nueva vida con su carácter. Una nueva realidad incluso en el área sexual. Y eso se empieza a ver reflejado ahí, en la vida íntima. Por lo tanto, el Evangelio, si te estás dando cuenta, está extremadamente vinculado a nuestra vida íntima. No es algo separado. No es el Evangelio algo espiritual por este lado, mi vida íntima, sexual, carnal por este otro lado, cosas separadas que no tienen ninguna relación. Al contrario, ambas cosas están súper conectadas. El Evangelio informa cómo vivir mi vida íntima. El Evangelio tiene que afectar mi vida sexual, mis relaciones, cómo entiendo las relaciones, cómo vivo esa área en Cristo. Vamos a ver más, como te dije al principio, en el capítulo 7, que vamos a tener una miniserie interna de Corintios. Dentro de Corintios vamos a tener una miniserie, capítulo 7, con 3 sermones específicos acerca del matrimonio, divorcio, soltería. Pablo va a ir para allá porque es un área que está completamente distorsionada en la iglesia en Corinto. Y quizá también nos va a ayudar a nosotros. Puede que estemos súper distorsionados en nuestra visión acerca de estas áreas. Pero hasta aquí, Pablo podría haberles dicho que dejaran la inmoralidad sexual porque es mal visto, porque no es algo que hacemos los cristianos obviamente, eso no lo llevamos nosotros, es pecado. Y podría haberse ahorrado cualquier tinta en su tiempo y haber escrito 5 versos nomás para decirles déjense de dar jugo en esa área. Y listo. Pero no. Siempre con Pablo y con apóstoles en general, siempre nos lleva al Evangelio otra vez, porque desde ahí nace su identidad. No te voy a pedir que cambies una actitud sin decirte cuál es tu necesidad mayor interna que solo el Evangelio, la buena noticia de Jesús puede proveer para tu corazón, para que desde ahí empiece realmente a dar fruto. Nunca vas a dejar de un área, de pecar en un área o de ser transformado en un área y de parar de hacer algo, si acaso no estás yendo a la raíz, a lo profundo, al corazón y aplicando ahí el Evangelio. Pablo siempre hace lo mismo. Por eso este llamado que está haciendo Pablo aquí es para cristianos. No le podemos pedir a alguien que no conoce a Cristo que deje su vida inmoral, ¿sí o no? No podemos pedirle pera al olmo, porque no tiene un parámetro de moralidad, un estándar para vivir sus relaciones, más que su propio estándar. El no cristiano pone su propio estándar de moralidad. Yo vivo mi sexualidad como yo quiero, yo lo defino. Pero el cristiano tiene un estándar, tiene una nueva identidad. Y cuando hay cristianos que están viviendo visible, voluntaria y obstinadamente en contra del carácter del Evangelio, Pablo nos anima a reprenderlos.
obviamente en amor y con gracia, con sabiduría, con todo lo que eso significa. Pero Pablo se pone súper drástico y invita a los cristianos a reprender a personas, a cristianos que están siendo voluntariamente, visiblemente, intencionalmente opositores al evangelio con su vida en esta área específicamente. Por eso termina los últimos versos, por lo menos mira los versos 9 al 10, invitando a eso, mira. Les dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. No me estoy refiriendo a los no cristianos, ¿no es cierto? Porque si no, tendrían que irse a vivir a otro planeta para no juntarse con gente inmoral, porque viven en un mundo inmoral con no creyentes, todos están en eso. No me refiero a los no cristianos. Bueno, hasta ahí, verso 10, 9 y 10, ¿cierto? El problema no es con los no cristianos, está diciendo Pablo, con los no cristianos inmorales, sino con los que se dicen hermanos, entre comillas le pongo, y esparcen su inmoralidad dentro de la comunidad. Con esa persona, ojo, Pablo es súper drástico con cristianos así. Mira el verso 11, más chocante todavía. Verso 11, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Qué tal? Nos vemos, no voy a juntar con nadie y ustedes no se pueden juntar conmigo porque estamos todos piteados con esta... ¿Ya? No, nadie cumple el estándar. Pero lo que Pablo está diciendo acá no es que empiece a no juntarte con nadie en tu vida y vivas como un monje aislado en el monte Everest, tratando de tú conectarte con Dios para no ser pecador al juntarte con otros pecadores. No está diciendo eso. Simplemente está diciendo, ojo con los hermanos que justifican, que aprueban y no se arrepienten de sus prácticas inmorales y buscan incluso acomodar su propio pecado a su vida cristiana. Ojo con esos hermanos que dicen ser cristianos, pero en esta área específicamente no se arrepienten, son obstinados voluntariamente en contra de lo que Dios establece, etc. Ojo con esos cristianos. No se junten ni coman con ellos en señal de íntima relación, al punto de que su inmoralidad los afecte, les influencie y los arrastre a ustedes también a vivir ese tipo de vida. ¿Ya? No está diciendo que hay cristianos mejores o peores y que nosotros somos buenos cristianos, nos juntemos, saquemos de aquí a los pecadores cristianos que están en nuestra iglesia puente. No está diciendo eso. Simplemente, ojo con aquellos cristianos y hay que reprenderlos. Hay que ir a hablar y hay que cuidar a la iglesia de ese tipo de personas. Dios se va a encargar de los de afuera, ustedes velen por los de adentro. Mira los últimos versos, 12 y 13. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. Es súper fuerte, Pablo. Si te das cuenta, un cristiano que no vive una vida de arrepentimiento genuina y habitual en su vida es un peligro público dentro de la iglesia. Un cristiano que vive así, no está ni ahí con nada, arrasa con todo, daña cualquier cosa, no se arrepiente nunca de su pecado, sigue con el mismo carácter, sigue con una vida sexual distorsionada y sigue influenciando. Es un peligro público que hay que reprender en amor, traer a terreno, conversar y hacerle ver que está súper desintonizado, desalineado al carácter del evangelio. Ese tipo de cristiano va a finalmente dañar, esparcir su hipocresía por todos lados, sus prácticas pecaminosas evidentes y termina influenciando a otros, siempre. Y ver eso en la práctica es súper doloroso, es terrible. Una vez me tocó confrontar a alguien así, tal como Pablo lo describe en estos versos. Alguien que justificaba una actitud inmoral diciendo que Dios los estaba bendiciendo, que Dios estaba con ellos porque había amor de por medio, entonces Dios nos está bendiciendo. Y lo único que estaba haciendo era destruir todo a su paso. Y tú ves eso. Y le dices, no sigáis por ahí. Aún así. No te miento ni te exagero si te digo que estuve 2 días con dolor de estómago por la confrontación y la conversación que tuve que tener con esa persona.
Estuve con la guata hecha bolsa 2 días de nervio, tensión, frustración, ver el pecado, engañar personas a tal punto, y hasta tenés que decir, ¿sabéis qué? No avalamos esta situación. Si quiere estar acá en la iglesia, bienvenido, podemos acompañar, podemos juntos seguir, si necesitan ayuda, vamos juntos. Pero no vamos a avalar esta situación ni promover este tipo de actitud. Obviamente, no es fácil, ¿no es cierto?, conversar este tipo de cosas y la gente termina finalmente desechando la ayuda y no, obviamente, ¿no es cierto? Pero es súper doloroso ver cómo eso afecta en la práctica, realmente. Y la idea de Pablo no es definir una comunidad de personas perfectas. Por eso digo que el último punto es definir una comunidad. Porque no es que Pablo está definiendo una comunidad de personas perfectinas, que no cometen pecado y que somos todas santurronas, no. Sino lo que Pablo está haciendo es definir una comunidad que sea un lugar seguro para todos aquellos que vengan destruidos, dañados en esta área sexual, para que sea un lugar de refugio, de que si en el mundo afuera están siendo dañados por esta cuestión, quiero recurrir a un lugar donde sea seguro vivir esta área y ser cuidado y protegido. Y obviamente, si llega a la iglesia y ve este tipo de cosas pasando, va a salir arrancando también de la iglesia. Pablo está definiendo una comunidad segura, con un alto estándar de vida, con un alto estándar del carácter de Cristo en sus relaciones, y que cuidan a la iglesia de este tipo de práctica, por el bien del carácter de la iglesia, que es el reflejo de Cristo. Si te estás dando cuenta, entonces Pablo nos está llevando a definir el pecado, definir nuestra identidad y definir la comunidad. Cuidar esa comunidad que refleja el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta hasta dónde estamos llegando con el tema de la inmoralidad sexual que partió en el verso 1, 2 por allá, en la iglesia en Corinto? ¿Hasta dónde estamos llegando? Estamos llegando a nuestra necesidad del evangelio. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Necesitamos a Jesús, necesitamos que nos dé una nueva vida, que nos cambie el corazón y que nos alinee a su manera de vivir esta área en nuestras vidas. Incluso dentro de la iglesia, porque estamos hablando de dentro de la iglesia. ¿Estás dando cuenta hasta dónde nos lleva este tema? Quizás tú mismo, y con esto vamos a ir terminando, tú mismo o tú misma eres cristiano o cristiana y no has definido el pecado en esta área, como Pablo nos está invitando. Y sigues quizás viviendo como si nada estuviera pasando. Tal vez ya te has acostumbrado a pololear con el pecado y vas de la mano con el pecado en esta área sexual. Es parte de tu cristianismo ya, que es tan habitual que ya es de mi vida, ya ser cristiano con esta área sexual distorsionada. Quizá hay alguna relación ilícita en tu propia vida, oculta, ya estando con alguien casado, tal vez física o virtualmente, ya que estamos encerrados, lo virtual abunda. Y es mucho más fácil, ¿no es cierto?, estar viviendo con una vida dualista en esta área sexual, sobre todo de manera virtual. Y especialmente para nosotros los hombres. Pablo está hablando de un hermano en la iglesia, un hombre en la iglesia. Y espero que esta palabra hoy día que Pablo, capítulo 5 que nos tocó hoy día, que suenan duras, produzcan un corazón blando. Un pastor dice esa cuestión. Palabras duras producen corazones blandos, palabras blandas producen corazones duros. Como se cierran, ¿cierto? Espero que estas palabras que suenan duras, fuertes, produzcan un corazón blando en ti hoy día. Te lleven al arrepentimiento, te traigan de vuelta a Cristo otra vez y que puedas ver que tu identidad no está en el área sexual. El sexo no define quién eres tú, sino que Cristo define quién eres tú. Su obra en la cruz, su sacrificio, el pago que Él hizo para traerte una nueva vida, una nueva relación con Él. Incluso en esta área difícil. Quizás, tal vez, has sufrido en el área sexual, como hombre o como mujer. O tú mismo has dañado a otros. Quizás eres cristiano o cristiana con esta área quebrada, dañada, rota, y te hace sentir como un cristiano o una cristiana de segunda categoría. Realmente esta área tiende a hacernos sentir así como cristianos más sucios, indignos. Bueno, déjame darte la bienvenida a la iglesia de Corinto, acá. Una iglesia con esta área afectada, gente dañada, con esta área distorsionada. Y déjame darte esa bienvenida
donde no necesitas ser perfecto en esta área para venir a Cristo. Hay gracia disponible para ti, hay nueva vida disponible en Cristo, hay restauración cuando viene a Jesús en esta área. Y empieza un proceso de transformación, de cuidado, de sanar heridas profundas a través del Evangelio, a través de relaciones saludables con otras personas, con otros cristianos que te pueden enseñar a vivir en esta área. Mi invitación para ti es que puedas venir a Cristo en primer lugar y a la comunidad que pueda ayudarte a sanar, a crecer y a empezar a ver quizás manera saludable de cómo vivir esta área. Mi invitación es que venga a abrazar la cruz nuevamente. Jesús ya fue sacrificado. La deuda ya está pagada y no hay nada que perder, ni nada que lo pueda sorprender, sobre todo en esta área para nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Porque también ya se hace más largo, pero oremos para cerrar con esta invitación en tu lado de la cancha, que puede venir al Señor y también venir a la comunidad, un lugar seguro, que es lo que queremos que se genere, con seguras relaciones saludables para todos nosotros en esta área. Oremos, ¿les parece, Padre? Gracias por tu palabra, que son palabras duras y fuertes, pero queremos que esas palabras duras y fuertes produzcan corazones blandos en nuestras vidas, corazones que estén dispuestos a arrepentirse de incluso del daño que hemos podido producir a través de esta área sexual o de lo que hemos sido dañados, no sé. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones de los que estamos aquí hoy día y cómo venimos a ti en esta área particularmente. Te quiero pedir simplemente que traigas sanidad, restauración, que nos ayude a definir el pecado, que nos ayude a evidenciar el pecado en nuestra vida en esta área, quizás cosas tan ocultas que nadie sabe, pero que no escapan a tus ojos, que no escapan a tu santidad. Te queremos pedir perdón en primer lugar y que nos ayude a definir ese pecado a través de definir nuestra identidad. Estamos en Cristo. Somos nuevas personas, hechas nuevas, para vivir una nueva vida en esta área. Trae sanidad para todos nosotros en esta área, Señor. Matrimonios quebrados, solteros que en esta área también puedan estar luchando y sufriendo y han sido también dañados. Queremos que nuestra iglesia Puente, Señor, pueda ser un lugar de refugio, seguro, de mucho cuidado para todos aquellos que vienen a ti con esta área dañada, quebrada, para encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén.